100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Concédese amnistía para los delitos políticos. Para los efectos del presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por esta limitación en el apoyo o adhesión a este o por aversión o sectarismo político. Artículo 2. En los procesos que actualmente se adelantan por los delitos a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial competente, civil o militar, de oficio o a solicitud de parte, ordenará dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de este decreto o a la petición que se le haga por el sindicado o su apoderado, cesar el procedimiento y poner en libertad incondicional al sindicado. Artículo 3. Concédese indulto a los sindicados condenados en sentencia ya ejecutoriada por los delitos señalados en el artículo 1. El juez o tribunal que haya proferido la sentencia de primera instancia de oficio o a solicitud de parte, ordenará dentro del término indicado en el artículo 2 la libertad incondicional del reo. Los beneficios del presente decreto no se extenderán a los delitos cuyos caracteres de atrocidad revelen una extrema insensibilidad moral. El beneficio de la amnistía o del indulto de que trata el presente decreto se perderá si durante el término de los 3 años siguientes a la fecha en que se concediere, el sindicado o reo favorecido cometiere un nuevo delito. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En el día de hoy nos involucraremos en un programa especial sobre un tema algo complejo como lo es el delito político. Para este tema nos acompaña hoy en la mesa el profesor Pedro Piedrahita. El profesor Pedro Piedrahita es doctor en Derecho Internacional y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín. En la mesa también nos acompaña hoy el profesor Iván Ríos, el profesor John Freddy Arboleda, José Zuluaga, el estudiante de Derecho, y quien les habla, Mauricio Montoya. Escuchábamos al inicio del programa el decreto que en 1954 emitía Rojas Pinilla y en el que ya se daba amnistía a lo que por aquel momento se conocía como las guerrillas liberales. Y para entrar un poco en materia, vale aquí citar la definición que el tratadista del derecho clásico Francesco Carrara, un italiano en el siglo XIX, diera sobre lo que él consideraba era el delito político. El delincuente político ni siquiera es un delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, porque si hubiera ganado no sería delincuente, sino gobierno. Profesor Piedrahita, con la bienvenida queríamos empezar por ese lado preguntándole un poco cuál es la definición de eso que llamamos delito político y así un poco ir entrando en esta historia que queremos adentrarnos el día de hoy. Un cordial saludo para todos, muchas gracias por la invitación. El delito político, considero yo, hay que entenderlo desde la formación del Estado y sobre todo desde el origen sociológico del Estado. Cuando entendemos el origen violento del Estado nos damos cuenta que en últimas termina siendo la victoria de unos vencedores sobre unos hombres vencidos. A partir de esa dinámica es que posteriormente en la construcción de los estados aparece el sentido del delito político. Usted, profesor, leía hace un momento al profesor Carrara en la definición del delito político y ahí se mantiene esa esencia del origen violento del Estado. Si el delincuente político triunfa en sus propósitos, pues no será considerado como el delincuente, sino pues se da para él o consigue para él y para su grupo el poder político y por tanto el reconocimiento de un poder autoridad. Eso en un primer momento, en un sentido sociológico del Estado. Sin embargo, hay que entender que en el marco de los estados modernos entendemos el delito político como un tipo penal. Por tanto, en casi todos los códigos penales y las normas penales de los países occidentales existe un tipo penal, un delito en este sentido.
y lo entendemos como un delito particular que necesita de un tratamiento especial, sobre todo porque los actos cometidos buscan un bien común, persiguen un bien común y de fondo tienen un ideal de justicia. Profesor, es bastante particular que en la historia de Colombia el delito político pues nazca en el siglo XIX y que tenga como colofón, por decirlo de alguna manera, las guerras civiles. ¿Qué podemos decir un poco de esa historia del delito político aplicado a lo que fueron esas guerras civiles del siglo XIX en nuestros territorios? Mire, yo considero que en el siglo XIX el delito político es muy diferente a como lo entendemos en el XX y ahora en nuestro siglo. En Colombia en el siglo XIX tradicionalmente se habla de unas guerras civiles. Para otros autores desde otras perspectivas es simplemente unas guerras entre poderes políticos, unas disputas políticas, incluso se habla de guerra de regiones o guerra de ciudades. Lo que había de fondo no era otra cosa que el reconocimiento del poder político, en particular en Bogotá, y por eso en las regiones y en otras ciudades de lo que hoy conocemos como Colombia se levantaban grupos políticos en contra de ese poder central. Siguiendo en la línea que he planteado desde el inicio de la sociología del Estado, lo que nos permite entender esto es que el siglo XIX en Colombia era apenas una fase de construcción del Estado. Como estaba en una fase de construcción, lo que había era una pugna. Por eso, al final de estas guerras durante todo el siglo XIX, se iniciaba un proceso de negociación para establecer qué era un delito político y qué era un delito común. Sin embargo, esto hay que recordar, estaba marcado sobre todo por una lucha regional, por supuesto también por una lucha entre tendencias, facciones y partidos políticos, pero sobre todo era una lucha por quién iba a tener el reconocimiento del poder político del Estado colombiano como lo entendemos al día de hoy. Profesor Pedro, para preguntarle sobre cómo ha sido el tratamiento del delito político durante las amnistías y los diferentes procesos de paz, por ejemplo en el caso de Rojas Pinilla, más adelante pues en la negociación de los procesos de paz pues con el presidente Belisario Betancur y otros, en el siglo XX ya. Bueno, en el siglo XX la figura del delito político en Colombia es permanente, al mismo tiempo es permanente las figuras de la amnistía y el indulto. Considero yo que esto sucede por un asunto de capacidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? En Colombia el Estado ha tenido una baja capacidad en acumular los medios violentos. Y al mismo tiempo eso ha llevado a crisis de legitimidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que diferentes grupos armados ilegales han querido levantarse y cometer delitos políticos como la rebelión, la sedición en particular, y por eso sucede que el Estado, al no tener y al no contar con la capacidad de, por un lado, dar golpes contundentes en materia coercitiva a estos grupos, y tampoco, por el otro lado, de tener toda la capacidad institucional y la oferta institucional social necesaria para atender a muchas comunidades que se sentían representadas por estos grupos, pues la única opción válida para superar momentos coyunturales del conflicto era utilizar estas figuras. Entonces, ofrecer amplias amnistías. Recordemos el caso de Rojas Pinilla, que cuando llega Rojas Pinilla al poder, una de sus primeras acciones es llamar a las guerrillas liberales más radicales. En particular, recordemos el caso de Guadalupe Salcedo, y es el llamamiento: miren, aquí les doy unas condiciones, entreguen sus armas, reincorpórense a la vida civil y les serán entonces amnistiados sus delitos. Hay una película muy interesante que narra esos hechos, es una película reciente colombiana que se llama La Sargento Matacho, y también nos cuenta un poco esa historia del delito político, de la amnistía y el indulto, pero sobre todo nos muestra cómo el Estado colombiano en muchos casos es el que primero incumple estos marcos normativos. Es muy interesante seguir en esa ronda por el siglo XX, porque tenemos en momentos históricos como el Bogotazo, el mismo Mariano Ospina Pérez, tiempo después de todos los momentos de álgido combate, decide en diciembre de ese mismo año dar una amnistía a quienes reconozcan o confiesen los delitos cometidos. También lo habíamos visto en un programa anterior aquí cuando hablábamos de Lleras Camargo, y posteriormente hablaremos aquí en este programa de Belisario Betancur y algunos de esos referentes que también tienen que ver con el delito político. Profesor Pedro, quería consultarle sobre, ahora que estamos hablando de clanes armados y de delitos contra el Estado,
¿cuál ha sido esa condición de un grupo como el M-19 y este artículo que le concede el indulto y que más adelante le concede las condiciones para convertirse en partido político? El caso del M-19 es un caso muy particular. Recordemos que esto se da en un contexto con una visita de una autoridad política, considero yo, mundial, y es la visita que hace Juan Pablo II a Colombia, y en ese marco de reconciliación aparece este tema de la amnistía y el indulto, y también el inicio de las negociaciones de paz. Recordemos que el expresidente Belisario Betancur hace un llamado a las guerrillas. Uno de los primeros acercamientos va a ser con el M-19, también hace los intentos con las FARC, aunque las FARC nunca manifiestan el interés en entregar las armas e iniciar ese proceso. Entonces fíjense que hay ahí también una coyuntura internacional, y bueno, y esto va a tener todo un proceso que finalmente es a finales de los 80 y principios de los 90 que va a tener un sentido. Recordemos una diferencia clave para los oyentes: no es lo mismo la amnistía que el indulto. La amnistía y el indulto no son sinónimos. Amnistía hace referencia a impedir el enjuiciamiento de quien comete un delito o se presume que ha cometido un delito, mientras que el indulto es un acto oficial, por tanto es un acto del Ejecutivo donde se exime de la aplicación de una pena. El indulto aplica sobre todo para personas ya condenadas, mientras que la amnistía aplica sobre todo para personas con procesos abiertos o que han sido sindicadas de la comisión de delitos políticos. Profesor Pedro, ¿cómo es y cómo ha sido el papel del delito político a partir con relación a la Constitución que tenemos hoy en día de 1991? Claro, con la Constitución del 91 inicia una nueva fase del Estado colombiano. De hecho, considero yo que hay una diferencia sustancial en el tratamiento del delito político a partir de 1886, una constitución que dura pues casi un siglo, y la constitución del 91. Porque en la constitución del 91 recordemos que Colombia empieza a tener unas características diferentes, y sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado transnacional empieza a tener entonces un papel relevante. Es en ese contexto cuando aparece la Constitución del 91, donde en el artículo 122 se establecen unos limitantes y tal vez una obstrucción para entender el delito político, porque, a ver, se plantea que existe el delito político en Colombia, por tanto se plantea la posibilidad de unas amnistías y un indulto, pero el mismo artículo de la Constitución política dice: quienes hayan sido condenados o procesados por esto no podrán participar en política. Sin embargo, como bien se menciona en el libro, posteriormente la Corte Constitucional va a aclarar precisamente esto, es que esa parte del artículo pues se dio en una coyuntura específica. Eso es importante, ¿por qué? Porque con esa aclaración es que va a tener sentido y posibilidad sentarse a negociar con la guerrilla de las FARC y por supuesto conceder amnistía e indulto, y sobre todo incluir en la amnistía y en el indulto la conexidad con otros delitos. El delito político es conexo a otros delitos y es absurdo no considerarlo así. Por ejemplo, en Colombia está abierta la discusión todavía, y este asunto se ha ideologizado, si el narcotráfico es conexo o no al delito político. La pregunta es cómo se financia un conflicto de tantos años si no es con el ingreso de grandes cantidades de recursos, como por supuesto lo fue el narcotráfico. Profesor, hay dos asuntos que son relevantes en este caso, y ya usted mencionaba uno de ellos, y es la conexidad, ¿no? Esos delitos que mencionamos como políticos, que son la rebelión, la sedición y la sonada, y que tienen unos delitos conexos, pues que se asocian a el porte de armas, la indumentaria y otros debates que usted ya mencionaba. Digamos un poco más allá en esos temas del delito conexo y un poco ese tema del ámbito internacional, porque también ahí pues ha jugado un papel muy importante las instancias internacionales que ya hoy piden que no haya indultos definitivos. Eso sobre todo se da por el respeto a unas normas internacionales. La Corte Penal Internacional, y sobre todo en el Estatuto de Roma, que ya es aplicable en Colombia, establece pues que no podrán ser amnistiados ni indultados delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Y por supuesto que ahí establece un nuevo limitante, sobre todo para el contexto reciente de negociación con la guerrilla de las FARC. Eso es importante aclararlo porque el tratamiento del delito político en el siglo XX era más flexible. Esa flexibilidad no existe gracias a esas disposiciones internacionales. Es ahí la importancia de la regla internacional. Eso implica que cuando en el delito exista sistematicidad en la violación de derechos humanos, en atentar contra personas protegidas, en
en la inclusión, por ejemplo, de los niños soldados o los niños combatientes en la guerra, pues ahí entonces el delito político no podrá ser conexo y los mandos responsables tendrán que responder frente a esos delitos. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Vamos a decirle a nuestra audiencia que es importante también definir aquí que, como ya lo decía el profesor Pedro, en el artículo 122 de la Constitución se habla del delito político, pero también lo encontramos tipificado en el Código Penal colombiano entre los artículos 467 y 472. Y yo quiero puntualizar específicamente en ese primer delito que es tal vez el más relacionado con el conflicto colombiano, que es el delito de rebelión, sobre todo porque es el levantamiento o, digamos, de alguna manera, el delito que se ha tipificado para las guerrillas. Pero dicho eso, profesor Pedro, yo quisiera que un poco usted nos ilustrara sobre esa relación con el paramilitarismo. ¿Por qué entonces el paramilitarismo no está considerado bajo los ítems del delito político y las guerrillas sí? Porque es un debate que se ha dado sobre todo cuando la ley 975 de 2005 pues habló de la desmovilización. Incluso hoy sigue siendo un debate porque entonces ellos sí pueden participar, que es una de las posibilidades que brinda el delito político, participar políticamente, y los otros no. Mire, eso es una discusión muy amplia y usted y yo la hemos tenido, profesor. Básicamente la diferencia no es ideológica. La diferencia es sobre todo para las implicaciones del Estado. La guerrilla busca subvertir el orden, derrocar el orden establecido, acabar el status quo. Mientras que el fenómeno del paramilitarismo en Colombia lo que pretendía y lo que pretendió o lo que pretende, por qué no decirlo en esos términos, es mantener el status quo y de hecho apropiarse en casos del Estado o ser el reemplazo del Estado o jugando a la cooptación del Estado en muchos casos. Entonces ahí está básicamente la diferencia en temas de tipificación del delito político. Pero yo quiero mencionar un aspecto clave, y es desde el sentido, desde la ciencia política y sobre todo desde la sociología también, y es que tanto guerrillas como paramilitares son competidores al poder político del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que son problemas para el Estado porque niegan el monopolio de la violencia. Quienes piden que exmiembros de las AUC, del paramilitarismo, también participen de la política, hacen referencia a esto, porque en últimas también eran un problema, y siendo un problema para el Estado pues debía neutralizarlos, eliminarlos, y por tanto desde el sentido del Estado, insisto, son un problema. Ambos son un problema, claro. La tipificación es otro asunto y el tema jurídico es otro asunto. No podemos olvidar entonces que durante la época de los 80 y los 90 varios movimientos guerrilleros, PRT, EPL, Movimiento Armado Quintín Lame y M19 que mencionábamos ahorita, pues fueron beneficiarios de amnistías e indultos, situación que les permitió no solamente participar en política, sino también tener otro beneficio, que fue el beneficio de no ser extraditados en su momento, como también se habla hoy de la misma situación. Profesor Pedro, en ese contexto de esos nuevos actores en armas y cómo llegan a ser, digamos, reconocidos por el Estado, y pues ya tenemos no solamente pues la Constitución del 91, sino otras normativas internacionales de carácter internacional. ¿Cómo es el papel de las FARC en ese escenario del delito político, donde, digamos, hay un apego legal, pero un incumplimiento sistemático de todas esas normativas? ¿Cómo se cataloga o cómo es concebida las FARC en ese contexto colombiano? ¿Pero el incumplimiento de las FARC o el incumplimiento del Estado? Ambos. Digamos, encontramos la literatura sobre el derecho internacional humanitario, donde en ambos se arrogan esa tarea, es decir, el apego legal por parte del Estado y el incumplimiento sistemático. Ahora, el incumplimiento sistemático también está en las guerrillas, ¿no? Donde hay un apego legal al instrumento internacional, pero también hay incumplimiento sistemático por la provocación del Estado. Mire, esa es una discusión pues que está abierta en Colombia. Human Rights Watch, de hecho, ha dicho que se está a puertas de la impunidad por crímenes de guerra. Pero mire, ahí es donde riñe y es donde está la fricción entre la política y el derecho, ¿cierto? Algunos plantean que es necesario obviar el cumplimiento de ciertas normas para la estabilidad política y para el futuro democrático y justo de un país. Hay quienes señalan que hay que estar apegados a la norma internacional y que si no se realiza de esa forma, pues el Estado colombiano sería muy mal visto a nivel internacional. Esos son básicamente los dos argumentos enfrentados. ¿Qué considero yo? Que en este marco de implementación de los acuerdos, el mismo Estado colombiano y la misma guerrilla de las FARC deben buscar un procedimiento
tal vez intermedio que permita cumplir con los compromisos internacionales, cediendo en algunos casos, considero yo, pero también garantizar la implementación y lo que se llama la construcción de paz en Colombia. Eso siempre va a ser así, y algunos aducen a algo muy interesante, y esto hay que analizarlo en otro programa, en otro espacio, esto da para muchos debates, y es la autonomía del Estado. La autonomía del Estado, precisamente pensando en el bien común, pensando en su estabilidad democrática y por supuesto en el futuro social, ¿cierto? Entonces esto es un asunto enorme. No podemos dejar entonces de mencionar acá que el tema del delito político sigue siendo y ha sido, después de la Constitución de 1991, un tema bastante polémico. Es decir, en el año 2002, el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia tuvo una reforma, ese artículo que hacía referencia al delito político, en el que uno de sus apartados terminaba diciendo que quienes hubiesen sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, no podrían tener la posibilidad de participar en temas políticos. Ese tema fue bastante polémico debido a que se pensó que era una traba para posibles negociaciones con grupos ilegales o al margen de la ley o las guerrillas. Sin embargo, en la sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional, esta aclaró que el artículo 122 no tenía ninguna intención de acabar con la participación política de excombatientes. Ese tipo de situaciones pues generaron gran cantidad de polémicas. Fue por eso que en el acto legislativo 01 del 4 de abril de 2017, cuando se aprobaron los acuerdos de implementación de paz con las FARC en La Habana, hubo que incluir un artículo transitorio en el que no solo se ratifica la participación política de condenados por la justicia especial, sino que a su vez se anexaba un parágrafo que resolvía esas polémicas en torno al artículo 122 de la Constitución. Y el parágrafo decía algo así: los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz, en los términos de este acto legislativo, y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad. Algunas de esas recomendaciones hace este artículo, pero vale decir acá que ha sido una polémica, sobre todo por el tema asociado a las curules brindadas a los integrantes del partido FARC sin haber sido aún condenados por la Justicia Especial para la Paz. Siempre será un debate entonces y seguiremos atentos a todo lo que la jurisprudencia y todo lo que la tradición política vaya contando sobre esto. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Quedan muchos temas abiertos, sobre todo preguntas que nos hacemos si algunos de esos actores que hoy operan como las BACRIM o los combos, pues en algún momento podrán ser catalogados de esta manera, o si el delito político desaparecerá en Colombia o no. Debates de ese estilo pues se abrirán en la jurisprudencia colombiana. Queremos cerrar el programa de hoy dejándolos con un fragmento de una discusión que en el año 2007 el entonces profesor y exmagistrado Carlos Gaviria tuvo con el entonces Luis Carlos Restrepo, que era el comisionado de paz del gobierno de Uribe, y en una, podríamos decir, acalorada discusión fuera de cámaras, a las afueras del noticiero CMI, ambos se enfrentaron sobre estos conceptos que hoy hemos conversado en el programa. Con esto entonces terminamos. Agradecemos al profesor Pedro Piedrahita por su presencia, a los profesores que nos acompañaron en la mesa, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto.
El delito político es un instrumento incluso importantísimo para una negociación como esta. Pero no solo eso, sino que el delito político tiene hondas raíces liberales. Que lo que las FARC hagan no son delitos políticos, eso es otra cosa. No, ya el delito político no se justifica porque ninguna invocación a las armas se justifica. Ahí hay un algo romántico y utopista aplicado a la realidad. Usted tiene un error grave. No, tiene un error grave, perdóneme. Usted tiene un error grave. Es que yo no justifico el delito político. Justificar es decir, esa conducta es impune. El delito político se ha considerado una conducta que debe ser sancionada más benévolamente, pero muy full. No, debe ser sancionada más gravemente, porque aquel ese es su punto de vista. Toma un arma para matar por una idea es doblemente culpable. Pues ese es su punto de vista, el mío es otro. No, pues ahí es donde creemos, doctor Gaviria, que este debate es interesante para el país y para las juventudes, porque usted es un ex profesor universitario, un ex magistrado todavía, ¿sabes? Y un dirigente político de izquierda, y ante todo un educador. Entonces, es muy importante que las juventudes entiendan que este punto de vista nos lleva a la hecatombe. Martín Caballero, que murió la semana pasada como un delincuente, después de arrastrar a toda su familia al crimen y al delito, cayó en ese error de considerar que era altruista tomar las armas para empezar a matar por una idea. No, quien mata por una idea es doblemente culpable. Ese es su punto de vista. El punto de vista mío es otro. Una cosa es matar para enriquecerse y otra cosa matar para que la gente viva mejor. Mire lo que está diciendo doctor Carlos Gaviria, que uno puede matar en ciertas condiciones, no es que con argumentos y justificación, no puede matar. Mira, no estoy diciendo eso, Luis Carlos. Usted no es experto en derecho penal y no tiene idea de qué es lo que significa una conducta. Ya me está descalificando como interlocutor. No, como interlocutor. No, yo apelo al sentido común. Es que es un sentido común. No, y apelo a principios éticos muy simples, doctor Gaviria. Bajo ninguna circunstancia se puede justificar el asesinato. Justificar, es que nadie lo está justificando. Es que eso no es justificación a luz del derecho penal. Se justifica la legítima defensa. Otra cosa es... Tampoco estoy de acuerdo con la legítima defensa. Por favor, en el Estado social de derecho la legítima defensa no tiene un dato. Tomen nota de para que vean cómo puede ser de intenso el debate. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.